aviso cuando empieces a hablar. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar acá y poder conversar con ustedes hoy día acerca del liderazgo excepcional con coaching fenomenológico. La idea es contarles un poco acerca de lo que estamos llamando liderazgo excepcional, contarles acerca del coaching fenomenológico y también presentarles nuestro programa de coaching, nuestro magíster en coaching organizacional. Así es que bienvenidos a todos los que están ahí y los que vengan llegando en el camino. Lo primero quisiera decir es que siempre me gusta partir diciendo que es un momento de mucha sincronía, ¿ah? Y son tiempos en los que convergen tantas cosas, ¿no? Y hoy día yo siento que es muy sincrónico que estemos en la Universidad UNIAC hablando de coaching fenomenológico. Y de paso agradezco a la universidad y al universo que me haya dado el espacio para hacer mi aporte de esta manera. Les quiero contar un poco cómo yo llegué al mundo del liderazgo. La manera en que yo llegué tiene que ver con que años atrás se me pidió que fuera directora del diploma de liderazgo y gestión de equipos que imparte la Universidad de Chile en la Facultad de Economía y Negocios, programa que aún dirijo. Pero en aquella época sentía que el liderazgo no me hacía tanto sentido, sentía que lo asociaba un poco a este Superman que ustedes están viendo o a esta figura de al lado del Superman que es como el protagonista. ¿Cómo puedo ser el que resalto, el protagonista permanentemente? Y no me atraía mucho en particular esta figura. Pero de a poco, en la experiencia de encuentro con los participantes del programa, me fui encontrando con que había bastante dolor y habían bastantes oportunidades. Dolor porque muchas veces el gran motivo de dolor que tenemos es nuestro jefe. Y yo tenía a la vez como participantes a las personas que generaban mucho dolor en otros a veces y que de pronto se metían a un programa para ser mejores jefes, pero no sabían cómo hacerlo. Y ahí es donde empiezo a ver muchas oportunidades de poder aportar a la sociedad a través del programa de liderazgo, a través de acompañar a las personas en su proceso de ser mejores jefes. Y eso hace que me empiece a incluir, a integrar, a incorporar en el mundo del liderazgo y me empieza a entusiasmar el tema. Llega un momento en el que me empieza a hacer sentido una definición que proviene un poco del mundo de Fernando Flores, que dice que empiezo a articular, que tiene que ver con entender el liderar como ser un poderoso escuchador que tenga la capacidad de comprender las principales inquietudes y necesidades de las personas y articular una interpretación que les haga sentido, logrando que vean nuevas posibilidades. O sea, el líder como alguien que escucha, percibe, capta qué necesita un grupo, una organización, y cómo es capaz de ayudarlos a ver posible lo que no están viendo posible, que se relaciona con sus sueños. Facilitar el proceso de aprendizaje de las personas en virtud de una finalidad compartida. También se me empieza a aparecer esto de ser facilitadores del proceso expansivo de aprendizaje de las personas. Y empiezo a tomar algunas miradas que considero que convergen, o que de algún modo empiezo a hacer converger, que es por un lado el aporte que hace Freddy Kaufman, que en su libro La empresa consciente, por otro lado el aporte que hace Otto Scharmer del MIT, cuando habla del liderazgo, y por otro lado el enfoque fenomenológico del mundo de la filosofía con el padre de la filosofía, que es Edmund Husserl. Veamos en estos tres temas un poco en qué consiste la profundización que he ido realizando. Freddy Kaufman, considero que el gran aporte que hace, o al menos el que tomo yo, tiene que ver con decir, mira, una organización se compone fundamentalmente de tres pilares.
Un pilar tiene que ver con el ello, que el ello, o sea, primero el ello, el nosotros y el yo. Esos son los tres pilares. El primero, el del ello, tiene que ver con el esto, con el negocio propiamente tal, el servicio o producto que ofrezco, la rentabilidad, posicionamiento de mercado, lo que todos conocemos. El nosotros tiene que ver con cómo se da la calidad de la relación entre las personas que hacemos posible ese negocio. Y el yo tiene que ver con el desarrollo personal de cada individuo que es parte de esta red que hace posible el negocio. Entonces yo siento que el aporte es muy grande de Freddy Kaufman al momento de decir, mira, de hoy en adelante cada vez más los inversionistas se van a preocupar de estas tres dimensiones de una organización, no solamente de la primera. Y nos invita a desarrollar empresas conscientes, liderazgo consciente, profesionales conscientes, en el sentido de líderes y profesionales y personas que contemplen la dimensión organizacional y del mundo de los negocios desde estas tres componentes, el ello, el nosotros y el yo, y se hagan cargo de desarrollar estos tres ámbitos. Para Freddy Kaufman, lo que sería la empresa consciente es un conjunto de empleados conscientes que se caracterizan desde su perspectiva por una responsabilidad incondicional, por integridad esencial, por humildad ontológica la llama, comunicación auténtica, negociación constructiva, coordinación impecable y maestría emocional. Bastante desafío, ¿no? Por otro lado está Otto Scharmer. Él es un alemán que trabaja en el MIT, tiene el desarrollo de la teoría U, es de él, y trabaja en el laboratorio en el que investigan acerca de la teoría U y realizan una serie de programas. Y él dice algo que a mí me pareció muy interesante, que me llamó mucho la atención. Dice, hemos tenido un punto ciego en el mundo del liderazgo. Hay algo que no hemos mirado. Hay algo, nosotros hemos visto qué hacen los líderes, cómo se comportan, la teoría de los rasgos, tenemos estadísticas respecto de qué cosas le dan resultado, pero hay algo frente a lo cual hemos sido ciegos. Y tiene que ver con el espacio interior desde el cual habita el líder. Entonces, a mí me parece eso un aporte gigante porque nos lleva a mirar desde qué intencionalidad y desde qué emocionalidad y desde qué energía hacemos lo que hacemos y tomamos las decisiones que tomamos. De hecho, Otto Scharmer plantea que un mismo líder, manteniendo todo constante, el equipo al que dirige, la dificultad o el desafío que enfrenta, la decisión que toma, dependiendo del espacio interior desde el cual habite, el impacto en el resultado de esa decisión va a ser radicalmente diferente. Por lo tanto, pone el foco en el espacio interior desde el cual habitamos. Nosotros trabajamos desde la mirada de Verónica Allende, que es una mujer periodista, experta en estrategia de negocios y también experta en espiritualidad, y llenamos un poco el concepto de espacio interior con la propuesta de ella, que tiene que ver con ese espacio emocional desde el cual intencionamos la realidad, el nivel de conexión, el nivel de paz, el nivel energético. El Otto Scharmer habla más bien del mindfulness. Nosotros hablamos más bien, cuando hablamos de espacio interior, de nivel de conexión, de nivel de paz y nivel energético. Entonces, de algún modo, el liderazgo se va alumbrando desde empezar a mirar lo que no hemos mirado. Y empezamos a ver que el desafío del líder tiene que ver con una comprensión consciente de las organizaciones, con el desafío de cultivar ese espacio interior desde el cual habitamos el mundo, desde el cual nos relacionamos con los demás, desde el cual nos relacionamos con nosotros mismos y desde el cual generamos realidad. Y el tercer componente que yo tomo, digamos, que me empieza a inspirar en todo interiorizarme en el mundo del liderazgo, tiene que ver con el mirar fenomenológico. La fenomenología es un enfoque filosófico de alta complejidad desde mi punto de vista. Yo siento que es de las cosas más difíciles que me ha tocado leer y estudiar. Sin embargo, a mis 20 y tantos años, cuando yo estudiaba filosofía, me preguntaba por qué, siendo tan complejo y tan árido, me atrae tanto, e intuía que el mundo cambiaría si es que nosotros miráramos desde el mirar fenomenológico. Creo que hoy he avanzado una pizquita en poder explicar un poquito más a qué hacía referencia esa intuición que yo tenía. Vamos a la explicación.
Existe un filósofo que ustedes deben ubicar, que se llama Immanuel Kant, quien hace lo que se llama el giro copernicano. Y cuando estaban en la filosofía haciéndose la pregunta, andaban varios filósofos hacía mucho rato, muchos siglos, buscando en la epistemología, en la teoría del conocimiento, cómo accedemos al ser de las cosas. Estaba por un lado el cómo conocemos, la pregunta por el cómo conocemos, y también la pregunta por el ser de las cosas. Ahí está la ontología. Y la nociología o teoría del conocimiento, cómo es que accedemos a ello. Kant es el primero que hace lo que se llama el giro copernicano, es decir, un giro en 360 grados, y dice, miren, tenemos que dejar de mirar, tenemos que dejar de poner el foco en el objeto que conocemos, y tenemos que poner foco en el sujeto que conoce ese objeto. De esa manera, cuando ponemos el foco en el sujeto que conoce este objeto, lo que empieza a ocurrir, nos damos un giro en 360 grados y nos empezamos a dar cuenta de que lo que yo veo habla de mí, de mis condiciones de posibilidad de conocer. Yo puedo dar cuenta de la realidad de cómo la veo, pero no puedo decir cómo es en sí, porque no tengo condiciones biológicas ni intelectuales absolutas, como sería un ser divino, por ejemplo, como para poder acceder a un mundo en sí. No está a mi alcance, solo puedo dar cuenta de la porción de verdad a la cual accedo, solo puedo dar cuenta de cómo veo las cosas. Entonces, él no lo dice de esta manera, ¿no? Él dice lo que existe es un sujeto, un objeto conocido por ese sujeto y un tercer objeto en sí. Nosotros no tenemos acceso al objeto en sí, pero sí tenemos acceso al objeto en cuanto conocido. Les quiero dar un ejemplo como para aterrizar esto. Yo tengo una gran amiga de la época universitaria que nació sin olfato. Ella, si es que nadie le hubiese hablado de los olores, no se hubiera aproximado a la realidad a través de este sentido, de esta dimensión, y se hubiera aproximado siempre a la realidad sin contemplar los olores. Quizá cuántos más sentidos podríamos tener para aproximarnos a la realidad, quién sabe desde cuántos más lugares y desde cuántos más espacios de percepción, que nos haría configurar una interpretación, una percepción de la realidad diferente de la que hoy percibimos. Entonces, la percepción que tenemos de la realidad es proporcional a nuestras condiciones de posibilidad de conocer. Eso es lo que dice Kant, y habla de las categorías del pensamiento. Luego llega Husserl y dice, en definitiva, saca lo que es el objeto en sí del que hablaba Kant, y dice, en definitiva, lo único que tenemos y de lo único que podemos dar cuenta es de un sujeto que conoce y de un objeto en cuanto conocido. Ejemplo, si es que todos los seres humanos dejáramos de existir en este momento, por ejemplo, este vasito de café seguiría existiendo, no sé si lo alcanzan a ver. Entonces, este vasito de café, nuestra tendencia quizás es pensar que sigue existiendo. Porque ¿qué tiene que ver el vaso de café si es que la catástrofe no es tal, ¿cierto? No es tan grande que solamente los seres humanos dejamos de vivir, suponiendo que el resto queda. Uno tiende a pensar que es independiente del objeto, entonces uno tiende a pensar que el vaso permanece. Desde esta mirada que les estoy planteando, diríamos que deja de ser vaso, al menos. Porque para ser vaso de café requiere de un sujeto que lo perciba como tal. Podría ser un esto, que quizás si queda un animal, un perrito, un gato vivo y pasa y se sube acá el gato y pasa a llevar la taza de café, va a ser un esto con lo que pasó a llevar. Pero no habría una entidad como un ser humano capaz de percibirlo como tal y denominarlo como tal. Entonces, lo que va quedando finalmente es solamente nuestra capacidad de percibir y el mundo en cuanto posible de percibir de acuerdo a nuestras condiciones de posibilidad de conocer. Y eso es muy potente porque tiene impactos que yo siento que estoy empezando a ver y que probablemente esto va a ser un proceso de profundización muy largo. Por ejemplo, después de ver este planteamiento que hace Husserl, el padre de la fenomenología, nos damos cuenta de que no podemos separar el yo del mundo, porque la forma en que yo percibo todo el resto habla de mí. Habla de mis categorías, de mis distinciones, de mi emocionalidad. Nos damos cuenta de que cualquier problemática humana tiene que ver con él o los seres humanos que lo están experimentando. O sea, siempre un problema que yo tengo no es ajeno a mí. Cuando, aquí en el tercer punto, cuando se dice frente a problemas relacionales, lo que mira es la danza relacional. Es decir,
si yo tengo un problema con otro, es habitual que escuchemos, bueno, nunca la culpa tiene una de las dos partes, siempre hay una corresponsabilidad. Eso es muy fenomenológico, porque en definitiva es darnos cuenta de que hay una danza relacional indisoluble, no puedo separar del todo las partes. Y empezamos a mirar y a concebir el mundo y las relaciones humanas y a nosotros mismos inmersos en este mundo de una manera mucho más integrada, mucho más sistémica. Y lo mismo ocurre cuando abordamos, por ejemplo, la educación y empezamos a ver que el aprender que ocurre en los estudiantes y el accionar del profesor es una danza relacional nuevamente, no la puedo separar, yo no puedo estudiar el fenómeno del aprender por separado de quién está facilitando ese proceso. Y a la vez no puedo estudiar al profesor por separado de lo que está ocurriendo como fenómeno en la clase y como resultado en la clase. Nos vamos dando cuenta que estamos todos interrelacionados. Un poco llegamos por la filosofía más temprano, ahora más tarde por la física cuántica, a darnos cuenta que somos un todo energético y desde la espiritualidad también correlacionado. Y vamos a ver que el coach y el coachee, que es la persona a la que le hacemos coaching, también se da una dinámica relacional indisoluble, y de esa manera es que nosotros vamos a entender la relación y la danza relacional que ocurre entre el coach y el coachee. Por tanto, cuando vamos a hablar de cómo se hace un acompañamiento de coaching, siempre vamos a tener presente que es muy relevante desde qué intencionalidad, desde qué emocionalidad, de qué nivel energético está situado y está vivenciando en ese momento el coach, para facilitar que emerja lo que anhela que emerja el coachee en su proceso de transformación. Entonces, alguien podría, haciendo un recuento de lo que hemos visto hasta acá, preguntarse qué ocurre, qué sale de esta juguera, en la que hemos hablado de que hemos dicho que vamos a hablar de liderazgo excepcional y coaching fenomenológico. Hemos dicho que yo les he contado, haciendo un recuento, de que yo me metí en el mundo del liderazgo cuando empecé a ser directora del programa de liderazgo de la Universidad de Chile. No me hacía mucho sentido, después me empieza a hacer sentido, me doy cuenta de que hay mucho dolor y muchas oportunidades, tomo estos tres grandes referentes, ¿cierto? Y después de tomar estos tres grandes referentes, que son Freddy Kaufman, Otto Scharmer y la fenomenología, surge un producto, surge algo nuevo, que es lo que nosotros llamamos el coaching fenomenológico. Ese es el jugo que ustedes ven que salió de esa juguera. Y esto tiene que ver con que, les anticipo el final, digamos, esto tiene que ver, para que no se pierdan, con que lo que queremos transmitir es que es a través del coaching fenomenológico que nosotros sentimos que aportamos en esta sociedad formando líderes conscientes. Es a través del programa de coaching fenomenológico, al formar coaches fenomenológicos, que nosotros estamos formando personas, facilitadores que son conscientes y que promueven un mundo consciente. Un mundo consciente, decíamos, tiene que ver con el ello, el nosotros y el yo, hacerse cargo de esas tres dimensiones relacionales. Vamos a ver que en el coaching fenomenológico el ser humano está constituido por cuerpo, mente, emoción y alma. O sea, desde el enfoque fenomenológico, el coaching fenomenológico, nosotros integramos la dimensión espiritual del ser humano como parte integral de lo que nos pasa, de lo que nos ocurre y de la realidad que generamos. Cada sesión de coaching refleja el misterio del encuentro con el otro. Se da una dinámica fenomenológica, por lo tanto es una dinámica impredecible por definición, y lo que podemos hacer es hacernos cargo de ese misterio, al menos ocupándonos de trabajar profundo en nuestro autoconocimiento y en nuestra capacidad de conectarnos con nosotros mismos, para desde ahí estar en un nivel energético que nos permita realmente conectarnos con un otro. El misterio, como dice aquí, se aborda trabajando en el espacio interior del coach. El resultado del coaching será proporcional probablemente al nivel de conexión entre el coach y el coachee. Es desde ahí desde donde nosotros nos enfocamos. Este programa consiste primero en un magíster en coaching organizacional que se compone de 2 años con modalidad semipresencial. El primer año es un año en el que las personas se forman para poder certificarse como coach fenomenológico. Si aprueban la parte teórica y la parte práctica, son certificados por esta universidad que trabaja en alianza con Gressus Consulting en el coaching fenomenológico. El segundo año es un año en el que se prepara a estas personas, a los participantes, para además poder comprender la dinámica que se da
en las organizaciones las problemáticas propias de recursos humanos, de la gerencia general alineada a la estrategia del negocio de nuestros clientes, de manera que podamos, a través de la misma metodología que ustedes van a haber aprendido en este programa, enseñar también, o sea, contribuir también a organizaciones a hacer su proceso de transformación en los lineamientos estratégicos que ellos tengan. Este programa tiene como beneficio que se desarrollan habilidades directivas. Tiene como beneficio que se incorpore una metodología relacional que es altamente efectiva para producir resultados con otros, siempre y cuando el otro quiera participar de coaching. Permite que quienes se certifiquen como coach se ingresen a la industria del coaching aumentando su empleabilidad. Permite mejorar el desempeño como líderes y como profesionales y desarrollar una comprensión estratégica del contexto laboral que permita ser efectivos en acompañar procesos de otros y en particular de ejecutivos. Nosotros mostramos aquí uno de los tantos métodos posibles de hacer coaching, que es un proceso en el que uno hace una apertura de la conversación. En celeste está lo que pone el coachee, la persona a la que le hacemos coaching, que hace el relato de aquello que se le hace problema. Nosotros indagamos, preguntamos, escuchamos con una escucha profunda. Para nosotros el sostener silencios de las claves que podemos, de las que hablamos. Ofrecemos una interpretación respecto de lo que a la persona le puede estar pasando, de lo que le puede estar interfiriendo, y aquí hay nuevamente un giro copernicano porque la interpretación es respecto de la persona y no respecto del problema. Esto en varias escuelas de coaching lo van a encontrar ustedes. Nosotros con los ingredientes que les he contado hablamos también del aprendizaje de tercer orden, que en el fondo también nos abocamos a que la persona se conecte con su dimensión más interior. Y después viene la intervención en la que vamos a definir acciones y la estrategia con un plan de acción para que la persona realmente pueda expandir sus posibilidades y realizar la transformación que anda buscando, y luego cerramos. Estas son las fases aproximadas de lo que es una interacción de coaching cada sesión. Eso es lo que ustedes estarían, si toman nuestro programa, ejercitando, aprendiendo y pudiéndolo aplicar, y a través de ello ir transformándose ustedes. El programa tiene 4 semestres, 18 meses, modalidad, como les decía, semipresencial. Inicia el 22 de mayo y ahí está el valor. La malla curricular que tenemos consiste primero en lo celeste, que es el primer semestre, donde se ve en primer lugar autoconocimiento con Verónica Allende, que hace un taller presencial maravilloso, habilidades relacionales, lo trabajan conmigo, todo lo que tiene que ver con algunas distinciones que provienen de la filosofía del lenguaje, y también el cómo enfrentamos lo que nos pasa en la relación con el otro. Dirección organizacional, para tener una noción básica de lo que pasa en el mundo de las organizaciones. Luego, en el segundo semestre, van a tener el arte del coaching, donde se trabaja fuertemente el concepto de fenomenología y coaching. Luego la dinámica relacional coach-coachee, donde entramos de lleno a trabajar cómo se da el coaching, cómo ocurren estas etapas que les mostré, y a practicar mucho. Y la cátedra aplicación de coaching, donde continuamos con las aplicaciones hasta la certificación de coach. Finalmente, los otros 2 semestres tienen que ver con convertirse en consultores organizacionales, donde se ve coaching organizacional, cultura y cambio, consultoría, se enseña también a ver cómo se comercializa una propuesta de consultoría, y finalmente metodología de la investigación y el taller de proyecto de grado. Esa sería nuestra presentación. Muchas gracias por habernos escuchado y estamos atentos por si hay comentarios, dudas, lo que ustedes requieran. Sí, efectivamente hay, vamos a buscarlas acá. ¿Ya? Vamos a ver qué nos han escrito. Hay personas participando. ¿Cuántas personas hay? Veamos. Hay 6 en este momento. ¿Ya? Ahí podemos ver, tú puedes ir viendo los comentarios y parece que hay una consulta acá abajo. Perfecto, a ver.
Ah, gracias, buenísima mirada, gracias Sonia. Hola Arnoldo, un gusto saludarte. Matías, gracias por tu apoyo. Magdalena. A ver, ¿qué dice? ¿Cómo implantar el cambio de percepción en las organizaciones, en trabajo y la familia, más allá de la persona que vive el proceso de coaching? A ver, ¿cómo implantar el cambio de percepción de las organizaciones, el trabajo y la familia, más allá de la persona que vive el proceso de coaching? Bueno, yo creo que un gran desafío es cuando uno empieza un proceso de transformación y empieza a trabajar en uno, darnos cuenta de que en rigor somos nosotros los que estamos cambiando la mirada y por lo tanto empezamos a ver el mundo de una manera distinta, pero el resto no está viviendo lo mismo y no lo está mirando de una manera distinta. Y eso requiere que nosotros tengamos una profunda aceptación de que los otros no cambian al modo y al gusto nuestro. Y por otro lado, si queremos producir un cambio en una organización, hacer un diseño que permita realmente que los distintos actores, los distintos niveles de jerarquía puedan participar de manera de que realmente se produzca un cambio de cultura. Espero, Magdalena, haberte respondido con eso. Aquí está Dayana también dándonos su apoyo. Muchas gracias, Dayana. Perfecto, nos despedimos. Ok. Oye, ha sido un gusto, un gran abrazo para todos. Esperamos contar con ustedes en nuestro programa y que nos veamos pronto. Chao.